Hola, muy buen día para todos. En el video de hoy vamos a analizar una apertura bastante extraña, se puede considerar irregular, denominada el Gambito Grob. El Gambito Grob está hecho en referencia a Henry Grob, ¿sí? Que bueno, fue el quien la ideó, y surge con la jugada G4, ¿sí? Este gambito, obviamente, si lo tomamos desde el punto de vista posicional, vamos a ver que es una jugada dudosa, movimiento de flanco que no desarrolla absolutamente ninguna pieza, con lo cual la reacción más lógica ante esta jugada tiene que ser un ataque central. Por lo tanto, la jugada que se suele elegir para combatirla es la lógica D5. Y ahora, bueno, la jugada alfil G2 es lo que generalmente se suele hacer en este caso, porque bueno, la idea es sacrificar el peón de G4, dado que bueno, luego se suele recuperar con jugadas como C4, dama B3, etc. El peón de D5 suelen ganar, o el de B7 negro, con lo cual se recuperaría fácil. Pero hay otra jugada que también se suele emplear, que de hecho está muy de moda, dado que el inglés Michael Bachmann sí la ha empleado mucho, que es la jugada H3. De hecho, él sacó un libro donde recomendaba esta jugada y la jugó contra muchos jugadores. Por lo menos en la base de datos figura que la jugó también contra, por ejemplo, Giri Anis en Londres 2014, por ejemplo. Y aquí, bueno, la mejor reacción que tiene el negro ante H3 es E5. Ganamos el centro, mientras, bueno, obviamente el blanco no lo hace. Alfil G2 intentando desarrollar, y ahora la jugada C6, si es una jugada muy lógica, lo mejor que tiene el negro, dado que bueno, obviamente nos estamos reforzando centralmente y bueno, poniéndonos al alfil de G2, que es el que suele molestar y mucho, el punto B7. Y aquí, bueno, la jugada D4 es la que generalmente suele usar este jugador, y bueno, de hecho la empleó contra Giri. Y ahora E4. Y bueno, C4, una reacción muy habitual. Y hasta aquí estamos siguiendo la partida de Giri Bachmann. Y bueno, en este caso Giri había jugado la jugada alfil E6, que le trajo un par de problemas. El blanco quedó muy bien en esta posición y obviamente no es muy recomendable. Una mejora, una novedad sería la jugada alfil B4. Es una jugada mucho más precisa, desarrollamos el flanco de rey para enrocarnos. Por ejemplo, si caballo C3, jugamos caballo E7, sacamos las piezas muy cómodo. Alfil F4, enroque. E3, alfil por C3, B por C3 y caballo D7. Y como podrán darse cuenta, estamos desarrollando muy fácilmente caballo E2, caballo B6, C por D5, C por D5 y por ejemplo, ahora F3 sería quizás la mejor jugada, porque si alfil G3, bueno, alfil D7, enroque y torre C8 y estamos muy bien, las blancas tienen una gran ventaja. Y si por ejemplo se juega F3 para romper el centro de peones, lo vamos a reforzar con la jugada F5 y bueno, obviamente es una jugada muy buena y también las negras estarían quedando excelente. Con lo cual, bueno, la mejora sería entonces no jugar alfil E6 en esta posición, sino jugar alfil B4, que bueno, considero que es mucho más apetecible para el negro, le da muchas mejores chances. Bien, y bueno, vamos a pasar a analizar la jugada central, que es la jugada alfil G2. Esta variante ha sido analizada por el niño Antón en Chess24, y bueno, hasta acá él dice que está todo muy bien. Obviamente es una apertura irregular, la consideran dudosa, y alfil por G4 él obviamente recomienda para el blanco y la mejor continuación, que es C4, lo más lógico. Cualquier otra opción, dado que el negro está con un peón de más, sería obviamente favorable para él, con lo cual la mejor opción para intentar buscar contrajuego es C4, abriendo la diagonal del alfil de G2. Y aquí el niño Antón recomendaba la jugada C6 para el negro. Y bueno, él daba una variante como por ejemplo C por D5, C por D5 y dama B3, donde el negro por ejemplo contestaba caballo F6 sacrificando el peón de B7,
y con una jugada como caballo b de 7 el negro ya estaba mejor, dado que obviamente había compensación por el material que se entregaba, porque tenía mucho mejor desarrollo, y bueno, en teoría debería ganar por eso. Pero aquí quizás en lugar de c por d5 la mejor jugada es dama b3, y bueno, ya podemos notar que no es tan buena esta línea para el negro, dado que por ejemplo lo más lógico sería defender el peón con dama c7, pero ahora c por d5, c por d5 y caballo c3, y el negro ya estaría bien. Una jugada como por ejemplo e6 es muy mala por dama jaque y nos está ganando el alfil de g4, con lo cual obviamente no es buena. Y otra jugada por ejemplo podría ser caballo c6, pero en este caso caballo por d5 ha recuperado el material, la posición está completamente igualado, y si lo tenemos que analizar desde el punto de vista de la practicidad, vamos a ver que bueno, obviamente el blanco está mucho más cómodo, con lo cual bueno, no me gusta esta línea. Por eso en lugar de jugar c6 voy a recomendar la jugada d por c4, una jugada interesante. La idea es sacrificar la torre de a8, es un sacrificio totalmente posicional. Para el jugador que no esté acostumbrado a este tipo de sacrificios, voy a muy pronto a hacer videos sobre sacrificio posicional para saber más o menos cómo se debe manejar un jugador ante este tipo de posiciones, que obviamente no recupera el material, sino que bueno, intenta generar ventaja de otro tipo, basada obviamente en el avasallamiento de la posición, pero bueno, siempre luchando con calidad de menos. Así que en este caso, bueno, alfil por b7, caballo d7, alfil por, dama por, y aquí la mejor continuación que tiene el blanco es f3, dado que por ejemplo si se juega caballo f3 sería una jugada totalmente mala, porque vendría caballo e5, dama a4 jaque, se jugaría alfil d7, dama a3 para defender el caballo, y ahora jugaríamos la muy buena jugada caballo d3 con signo de admiración, ¿verdad? Una jugada muy bonita, dado que si por ejemplo se juega e por d3, vendría la jugada intermedia e6, ganando un tiempo, atacando la dama, y si dama a5, dama por f3, torre g1, c por d3, amenazamos mate, con lo cual caballo c3 es forzada, alfil d6, desarrollando la pieza, y bueno, está justificado obviamente porque el flanco de dama blanco va a costar que se desarrolle, no es fácil sacar las piezas, con lo cual dama g5 por ejemplo, caballo e7, dama g2, la jugada buena es alfil c6 ahora, dado que por ejemplo si dama por alfil por, y si b3 intentando desarrollar el flanco de dama, la jugada alfil por h2, torre f1 y la jugada caballo f5, y el negro está teniendo ventaja decisiva. El caballo se dirige a d4 para llegar a c2 con amenazas de mate, y bueno, esta posición realmente es aplastante para el negro, con lo cual la jugada caballo f3 por esa razón es mala. En su lugar se tiene que jugar f3, única opción razonable, a lo que el negro contestará con la jugada e5, jugada muy buena, obviamente para desarrollar, y además buscamos ganar el centro. Dama c2, caballo de g a f6, y ahora bueno, quizás lo más normal es jugar caballo c3, dado que por ejemplo dama por c4, si bien se puede jugar, no es la mejor opción, dado que no estamos desarrollando el flanco de dama con blancas. Y ahora por ejemplo podría jugar alfil c5, d3, alfil e6, dama a4, enroque, y si h4, bueno, activamos la pieza que nos falta con idea de torre b4. Y ahora por ejemplo, lo mejor sería jugar dama c2, porque si se intenta una 3, la jugada buena sería alfil b3, y si dama a6, alfil a b6 con idea de caballo c5, y la dama, como podemos notar, tiene pocas casillas donde ir, ha quedado prácticamente atrapada, con lo cual ventaja decisiva para el negro. Y bueno, obviamente la mejor jugada entonces es dama c2 por esa razón, quitando la dama del peligro. Pero ahora jugadas como caballo d5, caballo c3 y caballo b4, dama d1, dama c6, rey f1 y caballo f6, bueno, obviamente hay más que compensación en esta posición. El negro tiene una gran ventaja, con lo cual bueno, considero que es una posición excelente para jugar con las piezas negras. Entonces en lugar de dama por c4,
que si bien es interesante, la mejor opción es desarrollar obviamente el flanco de dama. Y ahora podemos jugar, bueno, alfil E7 desarrollando para enrocarnos. Y aquí la mejor jugada es D3, ¿sí? Dándole prioridad al desarrollo, dado que por ejemplo jugadas como H4 son jugadas de pérdida de tiempo realmente, porque bueno, enroque, caballo H3, si bien va orientado a desarrollar el flanco de rey, en este caso no sirve porque viene un golpe con alfil por F3, abriendo la posición del rey, y sigue por F3, dama por F3, caballo F2, caballo C5, torre H3 por ejemplo, y ahora la jugada con ventaja decisiva sería dama G2, donde tenemos planes de jugar dama G1, caballo D3, caballo G4, y bueno, realmente esta posición también es ganadora para el negro, con lo cual H4 por esa razón es una jugada totalmente dudosa. Así que bueno, la recomendación es entonces jugar D3, que es lo mejor según la teoría. Y ahora bueno, C por D3, dama por D3 y enroque. Y ahora bueno, se puede jugar E4. Regresamos con el alfil, dado que bueno, obviamente se amenaza a ganar con F por G4. Alfil E3, caballo C5. Y ahora bueno, la mejor jugada es dama C2, dado que por ejemplo una jugada como alfil por C5, vamos a notar que llevaría a una posición como alfil por C5, enroque largo, dama B7, caballo G2, torre B8, si activamos todas las piezas, dama C2, alfil E3, jaque, y si rey B1 se jugaría C5, una jugada muy importante para generar un punto en D4, ¿verdad? Donde podamos posicionar una pieza como por ejemplo el alfil. Y ahora por ejemplo, si torre D3, alfil D4, y el alfil está excelente en D4. Y aquí por ejemplo se puede jugar caballo por D4 y se puede jugar caballo G3, donde caballo G3 ya sería una jugada muy mala, dado que por ejemplo llevaría a jugar dama A6, caballo F5, alfil por, peón por, y caballo a D5, caballo por D5 y la jugada torre por B2, dama por B2, dama por D3 jaque, una jugada muy buena, dado que si dama C2 se contestaría con dama por F3, y si bueno, caballo E7, rey F8, torre D1 y rey por E7, seguimos con calidad de menos, pero obviamente tenemos peones pasados, lo cual eso tiene que ser muy bueno para nosotros con las piezas negras. F6 jaque, bueno, dama por, torre D3, dama F1, torre D1, dama B5, dama B3, dama por, peón por, cambiando las piezas. Bueno, al final se gana fácil con rey E6. Si rey C2, F5, con lo cual no hay problema. Y si se intenta torre D2, bueno, vendría F5, torre A2, F4, rey C2, E4, torre A6 jaque, bueno, rey F5, torre por A7, F3 y los peones se van muy rápido. Rey D2, bueno, C4, torre A5, rey F4, peón por E3, rey D3 y E2, y bueno, obviamente esto se gana. Así que bueno, por esa razón la jugada caballo G3 es totalmente mala. En su lugar, la jugada caballo por D4 sería lo mejor dentro de esta variante dudosa. Y aquí, bueno, C por D4, caballo E2, caballo D7, y las negras estarían mejor, ¿sí? Con idea de jugar caballo C5. Tenemos un juego totalmente activo de piezas, que era lo que buscábamos. Así que bueno, yo considero que las negras no tienen dificultad para llevar a cabo esta posición. Totalmente interesante para obviamente jugarla en la práctica. Así que bueno, ante alfil por C5, esa sería la idea. Y si por ejemplo se juega dama C2, que sería lo mejor, ¿cómo deberíamos reaccionar ante esta opción? Bueno, torre B8, amenazamos torre por B2 y caballo D3 jaque. Y aquí, bueno, torre B1 defendiendo. Obviamente el blanco se defiende de ese posible sacrificio. Y ahora la jugada alfil C4, de nuevo estamos amenazando en este caso engancharse la dama y la torre. Torre D1 para defenderse también de esta secuencia táctica. Y ahora, bueno, caballo E6 con idea de jugar C5, ¿verdad? Y crear un punto en D4 que es muy molesto. Entonces, por ejemplo, si caballo G2, C5, y hemos creado las pinzas con el peón de C5 y de E5 para posicionar el caballo en D4. Y bueno, esto es generalmente el sacrificio posicional
al cual aspirábamos, una posición ideal como esa. Vamos a ver que, por ejemplo, jugadas como caballo G3 llevarían, bueno, a dos posibles respuestas por parte del negro para quedar con ventaja. Una es la jugada dama B7, ¿sí? Estamos tocando el punto B2 y, bueno, obviamente tenemos ventaja. Y otra jugada es la jugada caballo D4, aprovechándonos de la pinza para posicionar el caballo en una muy fuerte casilla. Amenazamos también caballo por F3 jaque, con lo cual dama G2 es la opción lógica y razonable. Y ahora la jugada torre B6, una jugada muy flexible que deja la torre en la tercera fila para cualquier tipo de necesidad por parte del negro. Aquí mencionar que una jugada como por ejemplo H4 no sería tan precisa, porque quizás, bueno, dama B8, si defendemos con B3, alfil E6, enroque y dama C8, y bueno, podemos ver que la batería dama y alfil se está amenazando realmente ganar, o sea, recuperar la calidad. Y si por ejemplo se juega torre D2, alfil E6 nuevamente, y bueno, la posición del negro también es muy buena. Obviamente hay que hacer un par de maniobras más, pero hasta aquí la posición yo considero que las negras tienen ventaja. Luego lo ideal sería ir posicionando las piezas mucho mejor, ¿sí? Buscando casillas que sean adecuadas, pero bueno, eso sería ya trabajo de cada uno de ustedes en el medio juego. Así que bueno, considero que hasta aquí no habría problemas. Y otra posible alternativa en lugar de H4 podría ser torre G1, no enrocándome, sino intentando crear un ataque en el flanco del rey. Jugadas como caballo E8, el negro quedaría muy bien. Sí, bueno, obviamente caballo E8 para pasar la torre al flanco del rey, sí, si es necesario en algún punto. No a H6 obviamente, porque bueno, está el alfil, pero quizás a G6, sí, sería el punto clave. Y además, bueno, obviamente este caballo defiende el punto G7 ante una posible amenaza. Así que bueno, considero que hasta aquí las negras de nuevo están teniendo una posición excelente, sobre todo basado en el caballo de D4, que es realmente muy fuerte y no es fácil eliminarlo porque creamos un fuerte centro de peones, y además también el alfil de C4 es muy fuerte, con lo cual hay una excelente compensación, y por esa razón las negras tienen una gran ventaja en particular. Así que bueno, hasta aquí llega este video donde hemos podido analizar este gambito, que suelen emplearlo generalmente como un arma de sorpresa. Así que bueno, para que no nos sorprendan y podamos emplear posiciones totalmente interesantes, lo invito a que jueguen esta línea, y bueno, ojalá que les vaya muy bien y tengan mucho éxito. Nos vemos en próximos videos.